Principios presupuestales de acuerdo al artículo 13 al 21 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. ¿Qué son los principios presupuestales? Corresponden a aquellos aspectos que se deben tener en cuenta en la ejecución del presupuesto con el fin de que dicha ejecución no resulte adulterada y por lo tanto el proceso presupuestal sea totalmente auténtico en cumplimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Así como en la contratación pública también existen unos principios para que esa contratación sea transparente, se haga de la manera correcta, eficaz. Asimismo, en el escenario del presupuesto público existen unos principios para que se pueda llevar a cabo la ejecución del presupuesto de una manera auténtica, transparente, que no resulte adulterada tal como nos lo está manifestando la definición. Es decir, que se haga de la mejor manera, que se hagan bien las cosas. En este orden de ideas podemos decir que los principios presupuestales corresponden también a aquellos instrumentos orientadores para cumplir de manera oportuna cada una de las etapas del sistema presupuestal colombiano de acuerdo a cada uno de los elementos que integran dicho sistema. ¿Cuál es la finalidad de los principios presupuestales? Lograr de manera eficiente el cumplimiento de los objetivos económicos, sociales y ambientales del Estado. Nuevamente damos alcance al mandato constitucional contemplado en el artículo 2 de la Constitución Política, donde, entre otros, el Estado debe cumplir con la satisfacción de unos derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente. ¿Y de qué manera lo va a lograr? Mediante una distribución equitativa de los ingresos y la riqueza. Cada una de las entidades públicas tienen unas necesidades en particular, tienen una capacidad en la gestión del recaudo y en esa misma medida la distribución de sus presupuestos se hará teniendo en cuenta estos aspectos. Asimismo, en la medida en que las entidades públicas cuenten con los respectivos recursos para financiar el presupuesto y así poder llevar a cabo la ejecución de esos planes, programas y proyectos contemplados en los planes de desarrollo, se va a poder garantizar el crecimiento y estabilidad económica de las entidades públicas, de los territorios, de las regiones. No perdamos de vista que los presupuestos están orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad y a través del desarrollo y ejecución de esos proyectos de inversión social, lo que se busca es mejorar las condiciones en la calidad de vida de las personas. Y por último, dentro de la finalidad de estos principios tenemos una correcta asignación de los recursos disponibles, en lo posible que no obedezca a cuotas políticas, sino porque realmente esa entidad pública, ese territorio, necesita de dichos recursos para poder cumplir con ese mandato constitucional. ¿Cuáles son los principios presupuestales? La planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica, la sostenibilidad y estabilidad fiscal. ¿Qué es la planificación? El presupuesto general de la nación deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Inversiones, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. Esto significa que debe existir una coherencia en todos estos planes. El presupuesto general será aquel instrumento mediante el cual se va a llevar a cabo la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos. Pero eso sí, deberá contar con unos recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación que han quedado identificadas claramente en ese plan financiero. De esa manera se podrán llevar a cabo la ejecución de todos esos planes, programas y proyectos que están contemplados en el Plan de Desarrollo y en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Todos estos planes deben estar en una completa armonía. ¿Para qué sirve? Para garantizar que los recursos sean orientados a los planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo. Anualidad.
El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año que termina, es decir, tan pronto finalizó el año, todas esas apropiaciones, todos esos saldos que no fueron afectados automáticamente caducarán. Precisamente de eso se trata la anualidad, establecer un límite en la ejecución del presupuesto, así como también sucede en el escenario contable, donde lo conocemos como periodo contable, que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Para qué sirve? Establecer un sistema ordenado de ejecución y control del presupuesto en el tiempo. Lo que no se alcanzó a ejecutar caducará sin excepción, a no ser de que se hayan constituido las respectivas reservas presupuestales en cumplimiento de unos requisitos, el cual es un tema del que vamos a hablar en un próximo video. Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno que no figuren en el presupuesto. Precisamente, desde el legislativo se han aprobado unos presupuestos y de manera posterior se han liquidado mediante unos decretos y en ellos se encuentra claramente identificado cuáles son esos gastos públicos aprobados y que deberán ser los que se van a ejecutar. No podrán ser otros, solamente esos. Y cuando la entidad pública lleve a cabo la programación de ese presupuesto, pues debe contener la totalidad de esos gastos que espera ejecutar, tanto en gastos de funcionamiento como en gastos de inversión, gastos de comercialización u operación y servicios de la deuda. ¿Para qué sirve? Para calcular íntegramente la capacidad económica de la entidad. Es decir, que ese presupuesto de gastos tuvo que haber sido proyectado de acuerdo no solamente a sus necesidades, sino también a la capacidad de gestión por parte de la entidad pública. Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital, se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación. No olvidemos que en todo este material nos estamos refiriendo a entidades del orden nacional, pero si bajamos un poco de nivel, lo podemos aterrizar a las entidades del orden territorial. ¿A qué hace referencia la unidad de caja? Que con todos los recursos que tenga la entidad se deberán atender cualquier tipo de obligaciones. Les pongo un ejemplo. La entidad pública maneja dos fuentes de financiación, una fuente con recursos de la nación y otra fuente con recursos propios. Con recursos de la nación se debe cubrir el pago de una obligación fiscal, retenciones en la fuente. Pero en ese momento, esta fuente de financiación no tiene los recursos porque debe esperar que sean girados desde el ente central. Entonces, para que la entidad pública pueda cumplir con dicho pago de esta obligación fiscal y no incurrir en una sanción, lo podrá cubrir con rentas propias. Así pues que rentas propias le va a hacer un préstamo interno a recursos de la nación para que cubra esta obligación fiscal y cuando la fuente de recursos de la nación reciba la transferencia, dicha fuente le devolverá ese autopréstamo que se realizó internamente. Lo importante es que se atendió el pago oportuno y no se incurrió en esa falta de haber generado una sanción por incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales. ¿Para qué sirve este principio de unidad de caja? Para el manejo óptimo de los recursos de la entidad. Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. Cuando la entidad pública programa su presupuesto, cada uno de esos proyectos, por ejemplo,
debe incluir la totalidad de los recursos que se necesitan para poder dar cumplimiento a la ejecución de lo que se pretende realizar, para que al final de la ejecución del proyecto no se tengan justificaciones de que la plata no alcanzó. Precisamente para eso debe aplicarse la programación integral. Es muy común ver cómo algunas entidades públicas inician la ejecución de proyectos y estos no se pueden concluir como consecuencia de que no se tuvo en cuenta la programación integral. ¿Para qué sirve este principio? Evita la destinación de recursos de inversión en proyectos parciales o incompletos. Se empezó a construir la escuela, pero solamente alcanzó para levantar las paredes. Especialización. Las operaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. No es que estemos escuchando de que la entidad pública fue sancionada por desviación de fondos. Eso no puede suceder porque precisamente en el presupuesto que se le aprueba a la entidad pública existen unos conceptos del gasto plenamente definidos con sus respectivas aprobaciones o autorizaciones para cada concepto del gasto. Si se presupuestó para compra de equipo, entonces esos recursos tendrán que ejecutarse en compra de equipo. Si se presupuestó para un proyecto de inversión, esos recursos deberán ejecutarse en ese proyecto de inversión. ¿Para qué sirve? Busca evitar la desviación del destino de los recursos. Ahora bien, si la entidad pública en algún momento no lleva a cabo la ejecución de algunos recursos aprobados en un rubro presupuestal, pues podrá dar alcance a una de las figuras a que se refiere las modificaciones presupuestales. No va a ejecutar unos recursos en compra de equipo y esos recursos los necesita otro rubro presupuestal. Entonces inicie la gestión para que haga un traslado presupuestal. Pero no es ejecutar los recursos de esos rubros donde no se necesitan dichos recursos sin la debida autorización. Inembargabilidad. Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. ¿Y con qué finalidad se aplica este principio? Con la finalidad de proteger el patrimonio público. Así pues que todas esas rentas que correspondan al presupuesto general de la nación, así como los bienes y derechos, no se podrán embargar. Los que sí se pueden embargar son aquellas rentas correspondientes a sus propios recursos. ¿Para qué sirve este principio? Evita poner en peligro los recursos de las entidades. Busca defender el patrimonio estatal. Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. El presupuesto de las entidades públicas deberá crecer de acuerdo a esa capacidad económica que tenga el Estado, de acuerdo a esas metas macroeconómicas que haya fijado el gobierno nacional en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Es decir, que preserva la unidad de política macroeconómica del gobierno nacional. No se podrá presupuestar por encima de la capacidad de pago. Y por último, tenemos el principio de sostenibilidad y estabilidad fiscal. El presupuesto tendrá en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos de largo plazo a estructurales de la economía y debe ser una herramienta de estabilización del ciclo económico a través de una regla fiscal, es decir, que ese presupuesto de gastos deberá estar acorde también con la evolución de sus ingresos, con la capacidad de gestión en el recaudo. No nos podemos gastar más de lo que vamos a recibir, no nos podemos gastar más de lo que nos ganamos. Y con esa regla se va a garantizar esa estabilidad en la entidad pública, es decir, un equilibrio entre los ingresos y los gastos de dicha entidad. En la medida en que se presupueste un mayor gasto por encima de su capacidad de recaudo, se podría generar un déficit presupuestal.
¿Para qué sirve? Impide la presupuestación arbitraria de ingresos con el fin de inflar gastos y la adquisición de créditos por encima de la capacidad de pago.